Sí, Perfecto. amigos de Atando Libros, el día de hoy estoy con Luis Hernández Navarro y bueno, vamos a platicar de la pintura en la pared. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por la invitación, Angélica. Un No, gusto estar pues, aquí con tu programa contigo. pues muchas gracias y la verdad es que también queremos agradecerle, como siempre, al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Y bueno, la pintura en la pared. Realmente sí es una ventana a las escuelas normales y a los normalistas rurales. Es una historia de todos estos maestros o de estos testigos de las escuelas rurales que tuvieron que ver con grandes próceres de esta escuela rural, que ha sido vapuleada, que ha sido golpeada, que ha sido, bueno, objeto de casi el escarnio para terminar con ella. ¿Cómo inicia este proyecto? Quisiera yo empezar por ahí. Bueno, este proyecto nace de la indignación. Como tantos otros miles de mexicanos, me encontré el 26 de septiembre de 2014 con que fuerzas combinadas de el crimen organizado, policías locales, policías estatales, el ejército, eh, participaron en la desaparición de 43 muchachos de la Escuela Normal Rural de Isidro Burgos. Y además de el impacto de la tragedia, muy pronto vimos cómo había una enorme campaña de estigmatización en contra de los muchachos y de su escuela, presentándolos como delincuentes, traficantes de drogas, malandros. eh, entonces era agravio sobre agravio, ¿no? Grosería sobre grosería, agresión sobre agresión. Y mientras tanto veíamos a los padres de familia sufriendo, luchando cada día por la presentación con vida de sus hijos y por saber qué es lo que había sucedido. Bueno, entonces este libro nace de la determinación de enfrentar esa campaña de basura que se les echó encima y mostrar lo que realmente son los maestros rurales y el magisterio rural a partir de un conjunto de historias que dan cuenta de sus biografías, de cómo las escuelas los transforman, de los esfuerzos que se han hecho para construir estas escuelas que se encuentran entre la gloria de la pedagogía mexicana, por más que algunos quisieran desaparecerlas. Esta es la motivación, así es como van haciendo este libro. Claro, el eje de este libro, La pintura en la pared, es Ayotzinapa. Habla usted del origen de esta escuela rural y obviamente nos sorprende porque, como bien dice, de repente la gente que no estamos inmersas en este medio o no vivimos en una parte rural, vemos a las escuelas rurales sí un poco con esta parte de, ay, ahí se genera gente que es pandillera, es revolucionaria, es terrorista, ¿no? Y poco nos acercamos a ver la realidad de estas escuelas, o sea, que realmente están dando educación, están brindando valores porque los tienen muy arraigados en esta cuestión de usos y costumbres que ya quisiéramos nosotros en la ciudad tener este sistema de gobierno y de repente caemos en el punto en el que rechazamos a estas escuelas rurales, ¿no? Y hay un gran desconocimiento y me parece que este libro sí nos enseña a ver de otra manera estas escuelas rurales y a mí la verdad me partió el alma conocer las historias de estos maestros como Santos Valdés, que de repente dan todo por sus alumnos y mueren en la ignominia, mueren en la pobreza extrema pero con el orgullo de haber creado buenos hombres y muchachos y muchachas con estos valores por mejorar y por contribuir primero en el lugar donde están. Bueno, esa ignominia llega a extremos tales que el maestro José Santos Valdés, que como resultado de la lucha de sus alumnos ha recuperado sus obras, eh, Ujú. hay más de 15, 16 tomos con todo lo que escribió, unas verdaderas joyas de la pedagogía mexicana, pero también pedazos de nuestra historia. Bueno, la ignominia, digo, es tal
que una calle que llevaba su nombre en la laguna, pues el presidente municipal decidió quitársela para ponerle el nombre del gobernador en turno que ya se iba. Hasta ese tamaño llega. Hay una iniciativa en marcha para que sus restos sean trasladados al A la monumento de los rotonda de... hombres, a la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Este, y a pesar de la decisión de senadores, están muy comprometidos, eso no avanza, ¿no? Entonces, hasta ese tamaño es la ignominia. Sí, estamos, en el caso del normalismo rural, ante un conjunto de biografías que merecen no ser olvidadas, que merecen no ser condenadas al anonimato. Sin embargo, así es como está sucediendo, se les quiere dejar atrás, se les quiere enterrar como si nunca hubieran hecho nada, cuando son verdaderos héroes laicos. Claro, por ahí también se habla de Arturo Gamis, ¿no? Que nació en Suchil, Durango, y que también es otro prócer de la educación. Pero me parece que también, además de hablar por la voz de otros, o sea, estas personas que fueron testigos de estar presentes y ser alumnos o exalumnos de estos maestros, creo que también es interesante que se empieza a desdibujar cómo trabajan las escuelas rurales. Eso también me parece súper importante y lo que aportan. Sí, efectivamente. De entrada, las escuelas rurales son internados, ¿no? Son lugares donde los muchachos que llegan con muy pocos recursos, generalmente de un mundo rural lejano, sin acceso a otras instituciones educativas o de las orilladas de la ciudad, se encuentran con que tienen un lugar donde vivir, un colchón donde dormir, a veces ni siquiera colchones, una colchoneta toda maltratada, pueden comer 3 veces al día, tienen acceso a bibliotecas, pero además pueden convivir con sus compañeros y aprender otras cosas del mundo. Alguna vez un egresado me contaba con mucho orgullo cómo la escuela le enseñó a peinarse, ¿no? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Y le enseñó a utilizar los servicios sanitarios que no había en su pueblo, ¿no? Ahí aprendió esas cosas que luego le sirvieron muchísimo en la vida, ¿no? Pero efectivamente los muchachos de las normales rurales tienen una doble currícula. Por un lado, estudian lo que es el plan normal en su escuela, y por otro lado, tienen 6 módulos donde desarrollan actividades educativas alternativas, música, deporte, y estudian a autores tan subversivos como Pablo Neruda o Eduardo Galeano. Claro, y son semillero de gente que realmente está pensando y está haciendo crítica. El otro día, perdón, pero hablando de esto, me di un agarrón literal en redes sociales porque en este libro se habla de Lázaro Cárdenas y se habla también desde una postura, me parece, de los aportes que trajo Lázaro Cárdenas a la escuela rural. Y me decía esta chica que ella hablaba de los matrimonios y de cómo se desenvolvió en la parte del ámbito privado Lázaro Cárdenas como parte de una historia crítica, la cual a mí no me parece crítica en ningún sentido. Me parece más un noticiario, una nota de chisme, onda ventaneando, que realmente hacer una crítica del aporte o no el aporte de Lázaro Cárdenas. ¿Cómo lograr que nosotros, todos los mexicanos, entendamos realmente la obra que tienen y que hacen las escuelas rurales contra este manejo de a nivel masivo de decir, no, es que son peligrosas, es que ahí hay gente que se dedica al trasiego y por eso los de Ayotzinapa les pasó esto, porque ha sido una verdad repetida muchas veces que ya la gran mayoría se la cree, ¿no? Cree que es verdad. Sí, ahí en el libro se cuenta una anécdota de cuando el general Cárdenas ya no era presidente, estaba en la Mixteca. De hecho, vivió en la Mixteca, tenía una casa ahí en Juxtlahuaca,
y fue a un pueblo, y ahí en ese pueblo lo abordó un grupo de campesinos indígenas, ¿no? Nusabi, del pueblo de las nubes, y le dicen, Tata, necesitamos maestro. Y lo acompañaba Lázaro Cárdenas, un funcionario así, todo trajeado con su corbata. Inmediatamente le respondió con enorme desprecio ahí a los campesinos, diciéndoles que Sí aquí hay. hay un maestro, claro, que hay, y este maestro se llama fulano de tal y atiende tantos niños. Y los campesinos con esa mirada que tienen de Me taladro, encantó cómo le contestaron, ¿eh? Me encantó. sí, les dice, sí, tuvimos, duró aquí 3 semanas y se fue. Por eso, Tata, necesitamos maestro que coma tortilla con chile y que beba atole como nosotros. Bueno, hacen falta esos maestros en México. El 40% de nuestras escuelas primarias son escuelas multigrado. ¿Qué quiere decir eso? Que un solo maestro tiene que atender de manera simultáneamente en un solo salón Todos a los niveles. muchachos de primero, segundo, tercero, cuarto. Claro, son escuelas de techo, de lámina, de palma, de piso de tierra, sin servicios, donde los niños que llegan son bodoquitos de hambre. Ahí tienen que estar los mejores maestros. ¿De dónde se van a formar esos maestros que tomen el atole y la tortilla? Pues de las normales rurales, porque esos maestros de ahí vienen. Y eso es lo que entendió muy bien desde siempre Lázaro Cárdenas, ¿no? E impulsó. Por eso los maestros rurales en el cardenismo fueron fundamentales en el impulso de su proyecto educativo, de la educación socialista, pero también en luchar por la tierra. Y por eso los asesinaron a las maestras, abusaron de ellas, desorejados. Es una historia también de horror y de sufrimiento que también hay que recuperar. Claro. Y nosotros hemos leído algunos libros donde se habla de Lázaro Cárdenas y me parece que era un hombre visionario, que supo hacer las cosas no para bien de su gobierno, sino para un futuro, del cual disfrutaron pues los otros vivales que no quiero mencionar, ¿no? Pero sí, creo que todos estos relatos, porque son gente real, personas reales, nos están dejando claro todo el baluarte que se crea dentro de una escuela rural, que a veces no tienen ni techo, no tienen derecho ni a los servicios más, pues ahora sí básicos, no tienen estas condiciones donde muchas maestras que viven en la ciudad de repente se quejan, ¿no? Es que me dieron un grupo de 8 niños y ninguno me hace caso. ¿Qué haces en una escuela rural cuando tienes a 10, 15 niños y uno solo va a estudiar primero de primaria y el resto se disemina entre sexto, quinto, cuarto y tercero, ¿no? ¿Cómo dar la clase a esa gran variedad de niños en diferentes edades con diferentes necesidades? Entonces, creo que este libro realmente sí nos hace reflexionar de qué tanto estamos apoyando eh, nosotros al creernos estas verdades, sobre todo sobre Ayotzinapa, porque creo que se volvió una moneda de cambio político en cuestión de elecciones y por otro lado, como esta bola para pegarle un poco al mismo sistema de escuela rural, volviéndola un lugar no grato para la sociedad mexicana. No sé cuál Han, sea su pas- opinión. Han pasado 9 años desde el crimen de Estado, eso fue de Ayotzinapa, y vemos que los padres de familia no dejan de poner el dedo en el renglón, siguen decididos a que se presente con vida sus hijos, siguen insistiendo en conocer la verdad y la justicia, y eso lo hacen día por día, semana tras semana. Imaginémonos el sufrimiento de esos padres que no saben dónde están sus hijos, que sueñan de repente, que llegan de la noche a la mañana, padres que siguen manteniendo en sus humildes casas la habitación de sus muchachos. Eh, bueno, esos padres, me parece, son también verdaderos héroes cívicos. Nos han enseñado cómo los derechos humanos se defienden a capa y espada por parte de las mismas víctimas.
y han sido capaces, porque ellos son el motor de esto, de destruir historias como la famosa verdad histórica, ¿no? Que es la mentira consagrada que nos fabricaron en el sexenio pasado para tratar de cerrar el caso y ocultar lo que verdaderamente había sucedido. Bueno, eso ya voló por los aires y en el principio están esos maestros que viven alrededor de los jóvenes que siguen estudiando en la normal Raúl Isidro Burgos y que son su principal apoyo para lograr el esclarecimiento de esta verdad. Y vemos también, y dentro de la tragedia también hay momentos de hermosura, vemos cómo estos muchachos que no tenían grandes fotos, no tenían los ovalitos de su inscripción escolar o de su credencial escolar, de repente se convirtieron en hermosísimos carteles y en hermosísimas pinturas Ujú. que a su vez se plasman en murales a lo largo y a lo ancho del país, pero también del mundo, ¿no? O sea, vemos cómo en su origen esta tragedia da lugar a una obra de arte que la recrea para mantener viva la memoria. Como decía Václav Havel, perdón, Milán Kundera, el escritor, la lucha de la memoria contra el olvido es la lucha del individuo contra el poder. Y Ayotzinapa nos recuerda eso. Claro, y a eso iba. La parte de la pintura en la pared también refiere a que en casi todas estas escuelas se plasman en murales, o sea, retomando pues esta tradición a muchos de estos próceres, ¿no? Para no olvidarlos. Y hay por ahí una anécdota de, creo que un presidente municipal se le hizo fácil agarrar y quitarlo, ¿no? Porque no era correcto, no era bonito. Así es, eso es lo que ha venido sufriendo, por ejemplo, uno de los grandes promotores de la pintura rural en las normales rurales, José Hernández Delgadillo, uno de los grandes pintores. Ahí se cuenta un poco su vida, ¿no? Él estuvo en Francia, ganó multitud de premios y reconocimientos artísticos en la década de los 60. Él pasó una temporada de su vida en una normal rural, pero cuando regresó a su pueblo, su papá ya no lo dejó volver porque había adquirido las mañas de los campesinos. Pero luego resultó todavía más radical que lo que su papá hubiera esperado porque con el movimiento del 68 se vinculó a huelgas, luchas campesinas, y sus murales son, no exagero, son como una especie de pósters pegados en la pared, ¿no? Con una idea del diseño gráfico. Son obras de arte en el más sentido amplio de la palabra. Sin embargo, ahí están descuidados, ¿no? En Pachuca, por ejemplo, Hidalgo, sobre una avenida, hay un cartel perdón, un mural que se está deslavando, está desapareciendo y las autoridades no hacen nada para restaurarlo, ¿no? Pero esta es la realidad de muchas normales rurales. A veces esos murales son resanados por los mismos muchachos, a veces son repintados, pero es un museo viviente, es un museo que camina, ¿no? Uno llega y es impresionante la cantidad de imágenes, colores, y no estamos hablando de arte decorativo, no tengo nada en contra del arte decorativo, son muy bonitos los murales que luego tenemos aquí en esta ciudad, haciéndonos más alegre la vida. Pero esos murales lo que buscan es señalar como tú decías, nuestros próceres, lo que ellos ven como héroes, momentos fundamentales de nuestra historia y sus aspiraciones y sus sueños también están plasmados en esos muros. Esta sería una forma masiva de dar a conocer todo lo que hay detrás de una escuela rural. Pudiera yo pensar que se hiciera una iniciativa. Pues sería magnífico. Hay gente que ya comenzó a trabajar en eso. Hay una investigadora de MIT, la doctora Tanalis Padilla, que está con un proyecto de recuperar parte de las normales rurales. Sé que en el Museo de San Ildefonso, su director Eduardo Vázquez,
junto con otros gentes como Cristina Híjar, en fin, gente que ha estudiado muchísimo el arte y la resistencia, están también involucrados en esa labor, eh, porque es vastísima, aunque solo son 18 normales rurales, estamos hablando de que fácilmente deben haber ahí 1500 murales, ¿no? Entonces, hacer la genealogía de ellos, catalogarlos, es una Claro, labor muy, muy pesada. claro, pero ojalá que esta iniciativa pues tenga frutos y ayude también a revertir un poco la mala publicidad y la mala imagen que obviamente las escuelas rurales tienen, porque también usted nos menciona en el libro sobre Rubén Jaramillo, Lucio Cabañas, que luego nos dan los nombres y pensamos en la Liga 23 de septiembre, ¿no? En esta guerra de Galio que nos narra Héctor Aguilar Camín atando libros, ¿no? Entonces, creo que sí, iniciativas como estas, libros como este, que nos hablan desde la realidad de un alumno o un maestro que fue testigo del trabajo de otros maestros que solo por el placer de enseñar, por el amor a los alumnos, pues nos están ayudando a entender cómo se están moviendo las escuelas rurales y a todo lo que se están enfrentando, porque también usted menciona un caso muy actual de uno que se anda candidateando por el Partido Verde, Manuel Velasco, y cómo pues soltó literalmente a los perros para apalear a los estudiantes, ¿no? Y de repente eso se olvida en etapa electoral. Así es, efectivamente, los normalistas rurales han sido apaleados literalmente por gobernadores y por políticos de todos los partidos, de todos los colores, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, se han dedicado a hostigarlos. Sin ir más lejos, los muchachos de Macumatzá tienen órdenes de aprehensión de hace 2 años y ahora las quieren revivir, ¿no? Como usted dice, en plena campaña electoral, ¿no? Por algo muy sencillo. Ellos comenzaron una lucha hace 2 años, eh, cuando fue el proceso de nuevo ingreso para la escuela, en un estado que no tiene conectividad, ¿no? Y en donde querían que el examen de nuevo ingreso se hiciera por computadora. Y los muchachos decían, no, queremos que se haga con papel y lápiz, que nos hagan las preguntas y nosotros las respondemos, porque no todos saben usar Claro. computadora. Y quien tiene acceso a una computadora generalmente tiene más recursos y no necesita ir a esa escuela, entonces iban a quedar fuera, entonces emprendieron esa. Desde eso hasta N cantidad de cosas. Pero efectivamente hace falta que así como hicieron los grandes artistas, Leopoldo Méndez, Aurora Reyes, durante el cardenismo, que presentaron una imagen dignificada del magisterio rural, hace falta que nuestros grandes artistas de hoy plasmen eso para contrarrestar esa campaña de estigmatización salvaje e injusta con lo que realmente son. Claro, nos hace falta mucho conocimiento acerca de las escuelas rurales y ya nada más para cerrar, porque ya estamos casi al final de esta charla. El reto, hablando de este ejemplo que ponía de la computadora, el reto para las escuelas rurales está siendo esta irrupción, por un lado, de la tecnología a la cual muchos no tienen acceso y que ahora se está viendo un boom con la inteligencia artificial. Y por el otro lado, la migración. ¿Tienen claro las escuelas rurales estos dos retos y están haciendo algo? Sí, tienen, yo diría, los tienen clarísimos. De entrada, cada muchacho que puede tiene un teléfono inteligente y se mueven en las redes sociales como pez en el agua, tienen sus páginas de Facebook, que es lo que más utilizan. Y uno ve la riqueza de contenidos, de mensajes que en las páginas de ellos, pero también en las de las escuelas y las de los egresados, se plasman, ¿no? Y hay una insistencia permanente en contar con equipo dentro de las escuelas, porque hace falta, a veces ni conectividad hay. Estuve el martes pasado en el MESH en Hidalgo y había zonas completas donde
no llegaba la señal. Entonces, sí, pero esa actualización con la tecnología y con la modernidad también va acompañada de una insistencia en irse a las raíces, de recuperar las lenguas indígenas, de formarse en las lenguas que son las que sus alumnos y los papás de sus alumnos hablan a las comunidades a las que van a ir. O sea, la forma de ser moderno, la forma de ser actual, la forma de ser cosmopolita hoy en día también pasa por recuperar lo propio y relaborarlo. Y creo que eso lo tienen muy claro en las normales rurales. Claro, yo creo que estos esfuerzos por revalorizar las lenguas originales, esta parte de lo que, bueno, platicábamos hace rato en otra sesión de la mexicanidad, de estos usos y costumbres, no lo veremos nosotros, lo verán igual 2 o 3 generaciones más adelante, pero creo que libros como este, La pintura en la pared, nos abren la verdad los ojos hacia lo que está pasando y lo que han sufrido las escuelas rurales y todos los esfuerzos que están haciendo por no decaer y por seguir, obviamente, fomentando la educación, que a mí me parece que es algo básico para cambiar un país, la educación. Pues muchísimas gracias, Angie, por esta conversación, estas reflexiones tan interesantes, pero también por su lectura tan atenta del libro. Eso siempre se agradece. No, hombre, pues a usted, el que nos haya brindado este espacio para platicar de la pintura en la pared, Luis Hernández Navarro, muchísimas gracias por estar aquí en Atando Libros y gracias al fondo. Y bueno, recuerden que esta entrevista de manera completa la van a poder ver en nuestro canal de YouTube, extractos en Instagram, Facebook y Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, recuerden, viajo atando libros. Muchas gracias.